En este video vamos a ver cómo describir la cinemática de láminas, también llamadas cascarones o shells. Para esto vamos a empezar definiendo una superficie paramétrica en un espacio de tres dimensiones. En este ejemplo phi depende de dos variables, chi1 y chi2, y describe un paraboloide hiperbólico. Entonces tenemos que phi sub 0 da un mapeo desde un dominio de dos dimensiones a un espacio de tres dimensiones. Esta representación sirve para describir la superficie media de una lámina. Para la lámina real es necesario considerar un espesor h, ya que phi sub 0 nos da la superficie media, la lámina real tendrá h sobre 2 de espesor por encima y por debajo de esta. Si hacemos la derivada parcial de phi 0 con respecto a chi1 y chi2, obtenemos los vectores de base covariantes, que se calculan como se muestra en este ejemplo. Con notación tensorial podemos expresar esto como phi 0, alfa, donde la coma indica una derivada parcial. Vamos a definir que los índices de letras griegas pueden tomar valores 1 y 2, mientras que los de letras latinas pueden tomar los valores 1, 2 y 3. Entonces podemos representar estos vectores en nuestra superficie. Estos indican justamente cómo varía la posición dentro de la shell ante un cambio de cada una de mis variables. Ahora bien, para agregar la descripción del espesor, vamos a definir un vector director T0, que será normal a phi 0,1, phi 0,2 en cada punto. Podemos calcularlo como el producto cruz de ambos vectores dividido por su módulo para normalizarlo. Con esto podemos definir nuestra lámina como phi mayúscula 0, que pertenece a R3, tal que phi mayúscula 0 es igual a phi 0, que es el mapeo de la superficie media que estábamos describiendo, más chi por T0, donde chi es una nueva variable que puede tomar valores entre menos h sobre 2 y h sobre 2. Como ya he explicado, chi1 y chi2 pertenecen a un dominio que llamaré A cursiva, que es de dos dimensiones. Entonces, phi 0 me da la superficie media y chi por el vector director T0 me agrega los posibles valores dado por el espesor desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2. Esta coordenada chi es en realidad chi3, pero se omite su índice para hacer que la notación sea más compacta. Ahora, supongamos que realizo una deformación sobre esta lámina. El mapeo de la superficie media deformada será phi sin el 0. Sus vectores de base son phi,1, phi,2 y el director es t, que ahora no necesariamente es perpendicular a los anteriores, ya que es una versión deformada de t0 y puede tomar cualquier inclinación e incluso puede o no estirarse. De modo que tengo una descripción análoga para la lámina deformada, ahora sin el subíndice 0 que indica la configuración de referencia. Y para pasar de la configuración original a la deformada puedo componer el mapeo phi con la inversa de phi 0. Desde la configuración de referencia, phi 0 inversa me lleva al espacio paramétrico y desde ahí phi me lleva a la configuración deformada. Phi mayúscula y phi mayúscula 0 dan el mapeo y vector posición para cada punto material de la lámina. Tenemos que el diferencial de phi mayúscula es la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra i por el diferencial de chi supra i. Recordemos que i puede tomar los valores 1, 2 y 3. Si le damos esta expresión al cuadrado tenemos la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra i por la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra j por diferencial de chi supra i por diferencial de chi supra j. Del mismo modo procederíamos para phi mayúscula 0. Consideremos dos puntos materiales continuos de la configuración de referencia y los mismos de la configuración deformada. Si restamos la métrica de esta posición en la configuración deformada y de referencia, tendremos una medida de la deformación. Esto podemos reescribirlo como igual a 2 por e por diferencial de chi supra i por diferencial de chi supra j, donde e es el tensor de deformación de Green-Lagrange. Por otro lado, esta expresión es nada más y nada menos que el tensor métrico covariante, la primera forma fundamental, que podemos expresarla como g sub ij es igual a la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra i por la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra j. Vamos a definir g sub 1 como la derivada parcial de phi mayúscula con respecto a chi supra 1, que es igual a phi,1
más chi por t, 1. Del mismo modo se procede para g sub 2. Y para g sub 3 derivamos con respecto a chi supra 3, que en la expresión de la shell está escrita simplemente como chi, sin ningún índice para simplificar la notación. En este caso, el único término que tiene chi es este de acá, y derivando con respecto a chi nos queda igual a t. Con estos componentes podemos desarrollar el tensor métrico de esta forma. Luego podemos hacer lo mismo para el tensor métrico de la configuración de referencia G0 sub ij, de modo que podemos expresar el tensor de deformación como un medio por la diferencia entre el tensor métrico de la configuración deformada menos el tensor métrico en la configuración de referencia. Vemos que la notación tensorial es sumamente elegante, ya que nos permite expresar la deformación como una diferencia entre los tensores métricos de cada configuración. Es importante notar que esta formulación es independiente de cualquier sistema de referencia y es válida para cualquier shell más allá de la superficie que se presenta en este ejemplo. Veamos ahora cómo se compone este tensor. Primero vamos a desarrollar el tensor métrico G sub ij. Tenemos las expresiones de G sub 1, G sub 2 y G sub 3. Ahora tenemos que acomodarlas para hacer los respectivos productos que componen el tensor métrico. G sub 1 por G sub 1, G sub 1 por G sub 2, etc. Luego expandimos cada producto multiplicando los componentes de cada término. Es útil notar que este tensor es simétrico, por lo que G1 por G2 es igual a G2 por G1, lo mismo para G1 G3 con G3 G1 y G2 G3 con G3 G2. Así que podemos copiar estas expresiones. Luego haríamos lo mismo para el tensor métrico en la configuración de referencia, G0 sub ij, que es igual al que desarrollamos recién, pero con sus respectivos componentes y con índice 0. Entonces, desarrollando el tensor de deformación, tenemos que es igual a un medio por phi, 1 por phi, 1 menos los componentes de la configuración de referencia, phi 0,1 por phi 0,1. Y del mismo modo procedemos para cada término de cada componente del tensor métrico al que le restamos su contraparte de la configuración de referencia, es decir, el mismo componente con el índice 0. Noten además que estoy extrayendo como factor común a chi y chi cuadrado en cada caso en que es posible. Aquellos términos sin factor común los dejo separados con corchetes adicionales. Esta expresión puede parecer demasiado compleja, pero veremos cómo acomodarla. Todos estos términos que estoy subrayando con verde no están siendo multiplicados por chi y voy a acomodarlos en una matriz. Veamos todos los términos multiplicados por chi. A esto los estoy subrayando con celeste y los voy a acomodar en una matriz, de modo que tenemos más un medio por chi, por estos componentes más, chi cuadrado por todos los términos que estoy subrayando con rojo. Entonces tenemos un medio por estos elementos acomodados en nuestra última matriz que completo con ceros. Esta expresión es mucho más ordenada y nos permite expresar el tensor de Green-Lagrange como E es igual a epsilon sub ij más chi por rho sub ij más chi cuadrado por nu sub ij, donde epsilon es un medio por la matriz de corchetes verdes, rho es un medio de la matriz de corchetes celestes y nu es un medio de la matriz de corchetes rojos. Esto está mucho más acomodado, pero todavía falta entender el significado físico de cada término. Vamos a reagrupar algunos componentes. Epsilon sub alfa beta, recordemos que estos índices varían de 1 a 2, es igual a un medio de phi, alfa, phi, beta menos phi 0, alfa, phi 0, beta. Los componentes epsilon sub 3 beta y epsilon sub alfa 3 son iguales a un medio de phi, alfa por t menos phi 0, alfa por t0. Y el componente epsilon sub 3 es un medio de t por t menos 1, porque recordemos que el vector director t sub 0 está normalizado.
mientras que el director T no podemos saberlo todavía, ya que puede no haberse estirado. Por otro lado, este término se anula porque recordemos que T0 es perpendicular a phi 0, alfa, es decir, que el vector director es perpendicular a la superficie media en la configuración de referencia. Luego, para el caso de ρ, tenemos ρ sub alfa beta es igual a phi, alfa por t, beta menos phi 0, alfa por t 0, beta. Rho sub alfa 3 y Rho sub 3 beta son iguales porque todos estos tensores son simétricos y esto es igual a un medio de t, alfa por t. El componente de Rho sub 3, 3 es igual a 0 y por último tenemos nu sub alfa beta es un medio de t, alfa, t, beta menos t 0, alfa por t 0, beta. El resto de los componentes de nu son iguales a 0. Si analizamos los componentes de cada una de estas expresiones, obtendremos el significado físico de las mismas. Epsilon sub alfa beta es correspondiente a la deformación de membrana, ya que relaciona los vectores de base de cada configuración y podemos pensar en esto como la dirección de las fibras en una membrana. El resto de los términos de epsilon corresponden al estiramiento del vector director. Luego, los componentes de Rho sub alfa beta corresponden a la deformación por bending, es decir, al doblar la shell, que se manifiesta como un cambio en la curvatura de la misma, mientras que el resto de los componentes de ρ corresponden a deformación por esfuerzo de corte por el estiramiento del vector director. Por último, el tensor nu sub alfa beta relaciona los cambios de los vectores directores de las superficies medias. Además, si analizamos los tensores de membrana y bending, podremos identificar los tensores de la primera y segunda forma fundamental respectivamente. Es importante aclarar la diferencia con el tensor métrico G sub IJ que definimos antes. Tenemos un tensor métrico superficial llamado A sub alfa beta, es decir que este está definido solo para la superficie media de la lámina, y por esto está expresado con subíndices griegos que varían de 1 a 2. Esta formulación es válida para cualquier tipo de shell. Ahora bien, para el caso de láminas muy delgadas podemos utilizar la hipótesis de Kirchhoff-Love, que indica que el vector director T en la configuración deformada es perpendicular a la superficie media y no se estira en comparación a T0. De modo que T por phi, alfa es igual a 0, T por T, alfa es igual a 0. Entonces, en este término tenemos T por T que es igual a 1, por lo que todo el término se anula. Luego, phi, alfa por T es igual a 0, por lo que no quedan términos de estiramiento del vector director. Además, T, alfa por T es igual a 0, por lo que no hay efecto de esfuerzo de corte. De este modo, para el caso de láminas delgadas, podemos expresar el tensor de deformación de Green-Lagrange como E es igual a epsilon sub alfa beta más chi por rho sub alfa beta más chi cuadrado por nu sub alfa beta, que es igual a un medio de la diferencia del tensor métrico superficial entre la configuración deformada y la de referencia más un medio de la diferencia entre los tensores de curvatura de las configuraciones deformada y de referencia, más un medio de chi cuadrado por el cambio en la dirección de los vectores directores de las configuraciones deformadas y de referencia. Es importante notar que la hipótesis de Kirchhoff-Love nos permite llegar a una expresión de la deformación solo en términos de la superficie media, es decir, que tenemos un tensor de deformación E sub alfa beta, componentes que varían de 1 a 2, mientras que para la formulación general teníamos un tensor E sub IJ, que son componentes que varían de 1 a 3.